Hola, un saludo a todas las personas que nos han venido siguiendo en la secuencia de estos videos. Hoy quiero hablarles de un tema muy importante en este proceso del autoconocimiento y en el estudio de sí mismo y en la búsqueda de ese camino que nos conduce a la paz interior, esperando que en los audios, en los videos, lo que se ha enseñado en los videos anteriores se haya venido practicando, ya que este conocimiento es algo supremamente práctico, lo que tiene que ver con la clave SOL que entregamos en el video número 6, lo que es la autoobservación psicológica rigurosa de sí mismo, lo que es ese estudio, el discernimiento y lo que tiene que ver con el aspecto de la meditación. Hoy queríamos profundizar un poco en este nuevo video lo que tiene que ver con esa maldad interior, lo que tiene que ver con eso que ha obstruido el desarrollo de la esencia, con eso que hemos dicho en un video anterior sobre esa maleza que ha impedido el desarrollo de esa semilla interior que tenemos de Dios dentro, y que es algo que tan antiguo como el hombre mismo, y en las distintas culturas se le ha conocido como agregados psicológicos. En otras culturas se le ha conocido como egos, para acá, para lo que es el cristianismo, como diablos, demonios, que existen en el interior de la persona. Y lo podría una persona comprobarlo a través de la clave de autoobservación que le hemos entregado. Pero también, si quiere un sustento bíblico sobre esto, pues tendría que leer lo que es el pasaje que se relaciona con esa expulsión que hiciera Jesús el Cristo de esos 7 demonios que expulsó del interior de María Magdalena. ¿De dónde expulsó esos demonios y dónde se encontraba? Pues en el interior de María Magdalena. Dice el pasaje bíblico que se los mandó a los cerdos, por decirlo de esa forma. Entonces, en el estudio sobre nosotros debemos llegar a descubrir cómo nos maneja esa maldad, porque lo ha venido haciendo durante años, durante toda la existencia, de una manera muy sutil, porque nunca nos hemos preocupado por un estudio de nosotros, porque nunca nos hemos esforzado por analizar o estudiar nuestra propia psicología, y ellos han tenido toda la libertad de expresarse, de alimentarse, de nutrirse. Y sucede algo muy triste, que no solamente traemos una maldad, una maleza que ha impedido el desarrollo de la esencia como una heredad de la maldad, sino que peor aún, eso se va más nutrido, esa maldad se nutre y se alimenta más en el transcurso de la vida, por no proponernos hacer un estudio real sobre nosotros y hacer procesos de cambio y transformación que nos acerquen de una u otra manera más a Dios, a nuestro ser, a ese principio eterno. ¿Qué queremos enseñar hoy? De que ellos expresan, esos agregados psicológicos, diablos, egos, demonios que el hombre tiene dentro, se expresan diariamente en el mundo de las relaciones humanas, en el desenvolvimiento de la persona, en la vida, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en el mundo de sus relaciones humanas. Suelen expresarse de una manera muy sutil, de una manera que sin darnos cuenta se expresa y se alimenta esa maldad. Si la persona está en autoobservación, puede descubrirlos. Si no está en autoobservación, es muy difícil que logre ver cómo lo puede manejar esos demonios. Yo sé que muchas personas, sin hacer un estudio muy riguroso sobre sí mismo, podría llegar a darse cuenta incluso en algún momento de que hay una voz perversa, negativa, que en un momento le habla en su mente, que lo lleva o lo induce a realizar determinados comportamientos equivocados que infringen las leyes de Dios. Y aunque hay conciencia, cierta conciencia en la persona de que lo que está haciendo no es correcto, hay momentos que no puede evitarlo por la fuerza, por la influencia que ellos han venido ejerciendo en nosotros. Es el caso, como por ejemplo, una persona que en el mundo de sus relaciones suele hacer llegar a una invitación quizás a compartir unos tragos, unas copas. Inevitablemente ahí empiezan a expresarse. Es un ejemplo
Ahí empiezan a expresarse agregados psicológicos que les gusta el alcohol, que les gusta ese vicio para alimentarse, y la persona comparte con sus amigos una copa, pero ahí se está alimentando un agregado psicológico del alcohol, ahí se está nutriendo, ahí lo está manejando, y en momentos, aunque él no quisiera hacer esa conducta porque no quiere tomar, porque quizás quiere dejar ese vicio o porque le está generando gastos económicos, no puede hacerlo porque ejerce cierta fuerza y cierta influencia. Quizás esa persona, después de compartir esos tragos, vaya y se acerque a un prostíbulo o llegue a tener relaciones sexuales extramatrimoniales o simplemente por placer en un prostíbulo. Entonces ahí en ese momento empiezan a expresarse otros agregados psicológicos de la lujuria. Posteriormente llega al día siguiente, se encuentra con los vecinos, empiezan a hablar del prójimo, ahí se expresa otro diablo, demonio ego, de la crítica, de la murmuración, de la envidia. En el mundo de sus negocios, quizás también se expresa en la mayoría de los casos, la avaricia, el querer tener plata en exceso, más de las necesidades y las comodidades que el ser humano necesita. Incluso lo puede llevar a que se expresen diablos o yoes de egoísmo cuando la persona no comparte lo que tiene, aún viendo las necesidades de las demás personas. También pueden expresarse agregados psicológicos que se expresan mucho en el ser humano, de la ira. Se expresa por intolerancia, se expresa como una impaciencia. Una persona que, por ejemplo, esté haciendo una diligencia y le toca esperar su turno, se puede llenar de impaciencia, y si usted se autoobserva puede ver esa fuerza que le quita y le roba la paz interior. Puede sentir ira porque lo hacen esperar, porque no hacen las cosas como él quiere que las hagan, porque da una orden y no se la cumplen, porque se abusa, digamos, incluso de ciertas posiciones que le dan cierto grado de autoridad o poder para asumir a otras personas, y cuando está ejerciendo quizás un cargo público o privado, pueden expresarse agregados psicológicos de yoes, diablos, demonios de autoimportancia, de automérito, de autoconsideración, que se expresa mucho a veces incluso en los hogares, cuando la pareja le dice a la otra: yo hago tales cosas, a mí me tocan todos los oficios, tú no me ayudas, yo siempre yo. Una persona que quiere que le valoren su trabajo. Entonces se expresan yoes que tienen que ver con el orgullo, de la autoconsideración, de la autoimportancia, del automérito, porque no le reconocen los méritos. También los que tienen que ver con agregados psicológicos, digamos, de la envidia, bueno, que se relaciona mucho con la crítica, y lo que tiene que ver con la codicia, que lo expresábamos a su momento, con la gula. La persona que, no solamente la gula cuando nos referimos al aspecto de alimentar, una persona que se alimenta en exceso, sino que una persona que todo lo quiere en exceso. Incluso se confunde en ciertos momentos con la codicia, que es más como el dinero, pero que la gula se confunde, aquella persona que quiere tener en exceso vestidos, que quiere tener en exceso lujos, que quiere tener en exceso cosas materiales. También es una expresión de la gula, es decir, una inconformidad con lo que tiene. Normalmente se ha visto este demonio como la inconformidad cuando una persona come y no queda conforme con lo que consume y sigue consumiendo alimentos de manera desmedida, pero también se expresa en todo lo que consumes o tienes, pero que los quieres tener en exceso. Ahí es otra expresión de la gula. Entonces, así como hago este pequeño ejercicio, son cantidades y cantidades de alimentos, de elementos psicológicos que se expresan en el diario vivir, en el mundo de las relaciones, y se alimentan cuando no tenemos la capacidad de hacer cambios y transformaciones, sino que permitimos de que ellos surjan y se expresen de una manera libre, espontánea, a alimentarse, a nutrirse y a meterse nuevamente en las profundidades de este templo interior que fue creado por Dios para que habitara la conciencia, y terminamos teniendo una cantidad de elementos psicológicos nutridos. También se expresan agregados psicológicos, se me escapaba un poco, de la vanidad. Hoy en día la persona que es vanidosa,
orgullosa, la persona que cada día, digamos, gasta lujos en exceso. Es importante verse bien, no quiero que se confunda esto, pero que gasten excesos en lujo, en vanidades, en cosas que no son muy necesarias para la vida, que no son tan importantes para la vida, y que puede utilizarse incluso ciertas cosas para ayudar a otras personas. Entonces ahí surge de que se alimentan esos agregados psicológicos vanidosos que pertenecen al orgullo. Y así estos elementos psicológicos nos hacen la vida miserable, nos hacen una vida sin sentido que gira alrededor de esos elementos, alrededor de ellos nutriéndose y alimentándose. Y poco espacio dejamos para el desarrollo de la conciencia y de la esencia. Es como si, con el ejemplo que explicamos en el primer video, en el segundo video, esa maleza que ha impedido el desarrollo de la conciencia, le viniéramos echando un poco de abono a la maleza, es decir, el agregado, el demonio alimentándose en detrimento o en perjuicio del desarrollo de la esencia. Por eso es muy difícil tener un desarrollo espiritual hasta que no hagamos el propósito y el esfuerzo de aplicarnos una psicología hacia la búsqueda del autoconocimiento, el autodescubrimiento y por ende a la transformación de lo que somos como personas, a la transformación de nuestra parte psicológica, del estudio, para que realmente nos lleve al encuentro con Dios. Entonces, mucha autoobservación, mucho estudio sobre sí mismo, estudiemos la fuerza egoica, cómo nos manipula en la mente, cómo nos habla, como por ejemplo cuando a alguien le alzan la voz, o lo insultan, podrá percibir en su mente que hay un diablo de intolerancia, peleonero, pendenciero, que le habla y te dice contéstale, no te quedes callado, no seas tonto, y te hace pelear y discutir con las demás personas. Si analizáramos la vida de ese ser a quien seguimos, de Jesús el Cristo, que iba camino a la cruz, que lo lastimaban, que lo golpeaban, que lo insultaban, que lo vituperaban, y siempre guardó silencio, y iba tranquilo, lleno de humildad, lleno de paciencia, lleno de serenidad, lleno de mucho paz, porque sabía y tenía la seguridad que iba a su encuentro con Dios. Y ninguna situación adversa, ningún insulto iba a impedir que llegara a encontrarse nuevamente con su real ser, con su Dios, con el creador de todo. Entonces, cuando anhelamos o buscamos el camino a Dios, cuando nos esforzamos hacia eso, hay que empezar a restarles importancia a esas situaciones adversas, problemas, a ciertos aspectos de orgullo, de codicia, de vanidad, porque ellos no pueden impedirnos o obstaculizarnos el camino hacia Dios. Mucho estudio sobre sí mismo, mucho análisis, mucha reflexión. Nos vemos en el próximo video. Les habló Ferney Romero Sierra, y no olviden que esto es Gnosis, ciencia y cultura del hombre hacia la búsqueda de Dios. En el próximo video hablaremos sobre aspectos muy relacionados con el proceso de autoconocimiento. Que tengan muchos saludos para todos.